Buenas tardes, bienvenidos a este webinar organizado por Copito, el colectivo de Pie Tobillo del Norte, que forma parte de la Sociedad Vasco-Navarra de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Me presento, soy Raúl Torres, soy coordinador de la unidad de Pie Tobillo del Hospital Universitario de Basurto de Bilbao y vamos a tratar el tema de las metatarsalgias, que en mi opinión es una de las principales causas de visita a las consultas. Dividiremos el webinar en dos bloques. Por un lado, generalidades y por otro lado, patología más específica, y trataremos de ahondar en los aspectos más controvertidos del diagnóstico y tratamiento de las metatarsalgias. Para ello contamos con un plantel de compañeros y amigos que voy a presentar. Andrea Darrigo, que es traumatólogo de la unidad de Pie Tobillo del Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Hola. Juan Zaldúa, traumatólogo especialista en Pie Tobillo del Hospital Donostia en San Sebastián. Hola, buenos días. José Torrecoechea, traumatólogo especialista en Pie Tobillo del Hospital de Galdacao. Roberto de los Mozos. Muchas gracias por invitarme. Roberto de los Mozos, traumatólogo especialista en Pie Tobillo del Hospital Universitario de Álava y con ejercicio de medicina privada con ejercicio de la medicina privada en esta provincia. Y Javier Pascual, podólogo y doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días. Una práctica privada en la Clínica del Pie del Cano, en Baracaldo, y además forma parte de la unidad de pie diabético del Hospital de Basurto y de Cruces. Pues Buenos días. nada más, vamos a empezar ya hablando de las generalidades. Por ejemplo, cuando os llega un paciente a la consulta con un dolor en la zona plantar del antepié, ¿cómo abordáis la patología? ¿Os focalizáis en la zona del dolor? ¿Sistemáticamente realizáis una exploración de toda la extremidad? Ya sabemos que hay diferentes tipos de metatarsalgias con diferente presentación clínica. Entonces, no sé, Javi, cuéntanos un poco tu algoritmo de exploración. Bueno, la verdad que están las dos partes. Por un lado, ahí realizamos una visión global del paciente para ver qué factores son los que pueden influir en el aumento de presiones en el antepié. Entonces, influye la flexión dorsal, se valora la flexión dorsal del tobillo, se valora en carga la distribución de las presiones en podoscopio, en plataforma de presiones. Se valora si el paciente tiene un pie más pronado, que tiende a cargar más los metatarsianos mediales, o un pie más supinado, que tiende a cargar más los metatarsianos laterales. Es decir, se hace una valoración global inicial, ¿no? Y luego se hace una evaluación específica, nosotros hacemos una evaluación específica con respecto a cuál es el problema exacto del paciente, ¿no? Si existe inestabilidad en la articulación, o tiene un test de Lachman positivo, o tiene un proceso de sinovitis sin inestabilidad en la articulación. Para mí eso es muy importante, saber si la articulación está inflamada o no. Hay dos pruebas a través de planta flexionando el dedo o con el test de Lachman también, para ver si eso reproduce la sintomatología dolorosa. Y evidentemente también la clínica juega un papel importante, ¿no? El tipo de dolor inflamatorio que pueda tener el paciente por la mañana, los primeros pasos, etcétera, ¿no? Puede ver que el paciente tenga una disminución del almohadillado graso también plantar, y eso puede ser importante. Y si el paciente localiza más el dolor en toda la zona del antepié, lo localiza más en una articulación completa. Y también nos interesa localizar el dolor palpándolo, tanto las queratosis si son más proximales de segundo Rocker o de tercer Rocker, y también el dolor para palpación si es más proximal de segundo Rocker o de tercer Rocker. Eso sería un poco el general. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más que aportar sobre esto? Joseto, ¿tienes algo que decir o no? Yo creo que ha sido una explicación bastante acertada. Yo creo que, como he insistido, hay que tener en cuenta también un poco el retropié y hacer una exploración global. Me ha parecido no escuchar lo del tema de valoración de gastrocnemios, aquiles, porque también pueden tener influencia, sobre todo en las metatarsalgias del segundo Rocker. Eso me ha parecido no oírlo, ¿no? Pero creo que también es una cosa importante a incluir en la exploración. Vale. Bueno, continuamos.
En cuanto a pruebas complementarias, ¿qué pruebas consideráis que son suficientes para el diagnóstico y el manejo inicial de la metatarsalgia? Por ejemplo, Joseto, tú pides radiografía axial de los sesamoideos, de los metatarsianos, perdón, o pides resonancia TAC de forma sistemática o solo cuando indicas cirugía. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo en principio, si es un cuadro que puedo manejar conservadoramente, generalmente me baso en radiografías simples en carga apilateral y luego respecto a la axial de sesamoideos, la que solemos pedir nosotros es en carga según las indicaciones de Roy Puerta. Pero para los casos en que queramos valorar mejor si hay una osteonecrosis de sesamoideos, si hay algún osteofito plantar, entonces pediríamos un axial normal. Y luego, como segunda prueba, hasta ahora hemos pedido más resonancias magnéticas, pero por la poca disponibilidad que tenemos, me refiero porque tardan bastante en hacérnosla, aunque tenemos un buen radiólogo en ese tema, cada vez voy a pedir más ecografías, que yo creo que para patologías comunes como son el neuroma de Morton y las lesiones de la placa plantar, pues pueden ser bastante resolutivas y las tenemos más a nuestro alcance. El escáner no suelo pedir y bueno, la resonancia también es útil en diagnóstico precoz de fracturas de estrés, por ejemplo, y de osteonecrosis. Muy bien. ¿Alguno hace algo diferente? Yo la axial de los metatarsianos la pido cuando, en caso de un dolor plantar bajo el primer metatarsiano a nivel de la cabeza, que puede simular un problema en los sesamoideos. Y entonces, cuando ya en una radiografía PET ya sé bien el perfil del sesamoideo, a veces un sesamoideo bipartido, que más o menos lo tiene el 20% de la población, esos son sesamoideos que no sabemos por qué duelen. Y a veces puede ser por una fractura o por una sesamoiditis. Sí que en estos casos pido una radiografía axial no en carga, para ver mejor el sesamoideo. Yo tengo una pregunta del grupo Copito, que, por ejemplo, cuando tenemos una metatarsalgia de segundo Rocker, hay un descenso de los metatarsianos. Ya hemos comentado anteriormente que en una radiografía axial de los metatarsianos muchas veces es difícil de conseguir con cierta fiabilidad. Entonces, en estos casos, ¿valoráis realizar un TAC para determinar un poco el descenso del metatarsiano? Juan. No lo hacemos, pero creo que es una buena opción. Joseto, tú querías decir algo. Mira, hoy por hoy a nivel mundial cada vez se está hablando más de la utilidad de los escáneres en carga y distintos tipos, pero creo que por lo menos en nuestro entorno no están accesibles. Sergio Tejero tiene un buen trabajo de algo parecido, que era una simulación de la carga con unas plataformas que comprimían desde plantar a proximal, intentando simular lo que es parecido al TAC en carga, ¿no? Pero no dejan de ser aproximaciones. Obviamente lo ideal sería tener un escáner en carga. Y como tú bien has dicho, las radiografías axiales de sesamoideos muy técnico, radiólogo dependiente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ajustarse a lo que nos puedan ofrecer los técnicos, pero también adecuarlo a lo que nos dice la exploración clínica, ¿no? Porque a veces no hay concordancias y en eso yo creo que la clínica nos tiene que ser un poco más mandatorio. La clínica me refiero a la exploración física de cómo vemos el relieve de las cabezas. Entendido. Bueno, vamos a pasar un poco a hablar ahora del tratamiento conservador, si os parece. En un paciente estándar, digamos, que no tiene cirugía previa, que no tiene una deformidad tampoco aparente, Roberto, dinos, ¿cuál sería tu tratamiento de inicio? Si realizas infiltraciones, haces alguna modificación en el calzado, cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, hay que diferenciar el paciente que ya viene después de un tratamiento conservador agotado del paciente, yo creo que ya que entra en la consulta tiene una metatarsalgia desde hace meses y no ha probado con ningún tratamiento conservador. El paciente
virgen que no ha probado con ningún tratamiento conservador básicamente se basa en 3 aspectos: el cambio de calzado, la plantilla y alguna infiltración. Con este tratamiento hasta el 85% recoge la literatura de éxitos independientemente de cuál sea la etiología, una metatarsalgia mecánica o biológica. El cambio de calzado en nuestra sociedad es muy importante, sobre todo haciendo incidencia en el tacón, en el área más de la mujer, y de los calzados de seguridad en el medio laboral, en mujeres y en hombres, porque hay muchos que cumplen la normativa y son más flexibles los unos que los otros. Esa es mi experiencia. Respecto al después del calzado, les indico una plantilla después de la exploración y una radiología, como se ha explicado. Y la plantilla tiene que tener en cuenta pues, el varo o el valgo del retropié, el arco interno, si es plano o cabo, y la zona de la metatarsalgia, sobre todo si es una metatarsalgia propulsiva del tercer rocker, donde indico una oliva retrocapital en los metas centrales. Pero en este sentido seguro que Javi nos va a dar alguna idea que a mí se me escape. Y les cito en 3 y en 6 meses para ver cómo va el tratamiento con la plantilla, porque la plantilla a veces, adaptarse a la plantilla pues cuesta un poquito, 1 mes, 2 meses, para ver el beneficio de la plantilla. Y por último están las infiltraciones. Las infiltraciones confío un poquito más en ellas en metatarsalgias biológicas tipo neuroma de Morton, donde infiltro un par de veces o 3 veces. En metatarsalgias propulsivas de tercer rocker, las infiltraciones las utilizo en casos como cronoterapia, en pacientes que no les viene bien operarse o no se pueden operar porque tienen un problema anestésico que no quieren operarse o el anestesista me pone pegas, para intentar aliviar los síntomas, las cosas como son. Confío poco en las infiltraciones. Como cronoterapia las puedo utilizar puntualmente. Javi, yo creo que es el hombre con más experiencia, más que nosotros, en cuanto a plantillas. Entonces, yo quería preguntarte cuál sería tu plantilla ideal, qué tipo de descarga te parece más efectiva, qué tipo de composición de la plantilla, etcétera. Cuéntanos un poco. Ya, a ver, la idea de la plantilla es, la función que tiene es descargar la zona metatarsal, o sea, su función es quitar presión en la zona metatarsal. En ese sentido, la mejor plantilla es la que más consigue descargar, ¿no? Los estudios lo que dicen es que una pieza retrocapital o una oliva retrocapital consigue descargar en torno a un 15-20% de presión, que en algunos casos puede ser suficiente como para aliviar la sintomatología y en otros no, ¿no? En términos generales, lo que hay que tener en cuenta es que si la pieza es retrocapital, la función principal se produce en el segundo rocker de la marcha. En el momento en el que el paciente despega y entra en el tercer rocker, entra en propulsión, la pieza retrocapital empieza a perder efecto, ya no tiene ese efecto de descargar la zona del metatarsiano. Y en la zona del tercer rocker, en la fase metatarsalgias más propulsivas, son más eficaces las piezas subcapitales. Y en ese sentido, piezas como la extensión de Morton o herraduras suelen ser más eficaces en ese sentido. Lo ideal es si se puede combinar las dos, también se acaba quitando presión, ¿no? Y respecto a si es mejor plantilla blanda o dura, la literatura no se ha puesto de acuerdo finalmente en esa cosa, pero en ese aspecto, pero también depende mucho de la posición del retropié. Es decir, si aparte del paciente metatarsalgia hay que corregir el retropié, probablemente una plantilla más rígida suele ayudar más que una que sea más blanda, ¿no? Pero no hay estudios muy concluyentes en ese sentido. Muy bien, de acuerdo. Vamos a avanzar hacia el tratamiento quirúrgico, si os parece, y os voy a proponer un caso. Por ejemplo, llega a vuestra consulta una mujer de mediana edad con un juanete moderado, con un dedo martillo, pero de lo único que se queja es un dolor bajo la cabeza de M2. Entonces, en este caso, actuáis en el alus valgus, actuáis también en el metatarsiano, en ambos, solo en el metatarsiano. Decidme un poquito, Juan, comenta un poquito lo que harías tú. Bueno, si tenemos claro, como cuentas, que la metatarsalgia es secundaria a la insuficiencia del primer radio, lo ideal es corregir la causa de este problema. Lo más habitual es encontrarnos con casos como el que describe Raúl, donde posiblemente la tarea más complicada es convencer al paciente de que es necesario corregir ese primer dedo para solucionar el problema. Yo lo primero que les propongo en la consulta generalmente a estos pacientes es una plantilla de soporte de arco longitudinal interno y una extensión de Morton, como ha explicado Javi, porque bueno, pues muchas veces les ayuda a mejorar un poquito esa insuficiencia del primer radio. Pero
en los casos en los que necesitan una cirugía porque no han mejorado con dicha plantilla, bueno, pues lo que intento es corregir ese primer radio mediante la técnica que más utilizo, que es una osteotomía del primer radio. Si asocio una deformidad como cuentas o bien una luxación metatarsofalángica, me suele gustar corregirla, ya que esto reduce de una manera sustancial la sobrecarga que se produce sobre la cabeza del metatarsiano. Luego hay casos, bueno, generalmente intento en la medida de lo posible evitar cualquier gesto quirúrgico sobre los radios centrales y laterales, sobre los metatarsianos. Y me gusta, si en caso de que persista después una metatarsalgia, hacerlo en un segundo tiempo, en una segunda intervención. Y suele ser menos frecuente encontrar casos como el que cuentas, una insuficiencia del primer radio, pero que tenga o bien una elevación del primer radio, una pronación o un aumento de la movilidad de la articulación cuneo-metatarsiana, que en esos casos menos habituales, o bien un pie plano asociado, pues suelo preferir igual hacer una técnica de artrodesis de la cuneo-metatarsiana mediante un lapidus modificado. ¿Alguno a nivel, una vez que corriges el alus valgus intraoperatoriamente, si os queda un index minus muy claro, ¿alguno tiene digamos, un punto de diferencia de longitud entre M1 y M2 para actuar en M2? Juan nos ha dicho que prefiere no tocar los radios. Yo intento evitarla, pero si hablamos de un index minus muy llamativo o en la propia cirugía me doy cuenta de que realmente los metatarsianos, tanto segundo como tercero, llamativamente me quedan muy largos, generalmente lo hacemos, pero intento que sea en la menor medida posible. ¿Y tienes alguna medida de alguna diferencia de longitud a partir de la cual te abogas por la osteotomía? 7-8 milímetros de index minus me puede marcar un poco el que vaya a hacer algo, pero claro, es muy relativo también. Es un poco también la sensación en quirófano. Vale. ¿Alguno tiene otra medida, Joseto? Bueno, la literatura sobre la fórmula metatarsal parece que a partir de 3 milímetros pudiera haber problemas, ¿no? Pero en algunos estudios que ha hecho Baruch, y sobre todo para el pie reumático, dice que no hay ningún problema en mantener un index minus hasta de 5 una vez hayas operado el primer radio. Luego una cosa, bueno, me parece que Juan ha hecho una explicación muy exhaustiva y lo único que nos quedaría un poco por el alero sería la valoración de lo que bien un Aquiles tenso o un gastrocnemio. Entonces, si eso está asociado, yo personalmente también los trato, porque creo que si no es un factor causal que no estamos tratando. Vale. Joseto, tienes que revisar tu conexión, ¿eh? Está fallando un poquito. Bueno, ahora olvidaros un poquito de una paciente que... Olvidaros del alus valgus. Esta paciente no tiene alus valgus y lo que sí tiene es un index minus como causa de su metatarsalgia. ¿Cuál es el algoritmo de tratamiento vuestro? ¿Qué tipo de técnica hacéis en los metatarsianos centrales? ¿Actuáis en 1, 2, 3 metas? ¿Variáis en alguna circunstancia la técnica? Contadme un poquito. Empieza Roberto. Bueno, este caso también es frecuente en la consulta. Si una vez que ha fracasado los 6 meses de plantilla y la paciente refiere un hartazgo respecto a las plantillas, mi planteamiento es explorarle, además del aspecto radiológico y de la planificación de la fórmula maestro en una radiografía bilateral en carga, mi planteamiento, además de definir las longitudes de los metatarsianos, sobre todo los de la paleta central, que es más rígida, me interesa mucho la exploración, porque si claramente le duele segundo y tercero, como es en mi caso, por lo menos en mis pacientes la norma, intento ir al que duele y suelo hacer osteotomías de Weil abiertas de forma estándar, salvo que se merezcan por longitudes excesivas un triple Weil para evitar dedos flotantes. Y suelo hacerlas en cuellos de M2 y M3. En M4 y M5 le doy mucha importancia a la exploración. Si tiene dolor en M4 o en M5, también le hago Weil en M4 o en M5. Pero si no tiene dolor, pues no las hago porque pienso que la movilidad lateral de la paleta lateral del pie va a compensar esta situación. Y las hago abiertas y las fijo con un tornillo autorrompible. Me ha tocado rescatar osteotomías de percutánea hechas a nivel diafisario en pseudoartrosis y me parecen un pequeño reto luego para rescatarlas. Por eso las hago abiertas. Gracias. ¿Algo tiene que aportar? Yo quería saber, sí, Andrea. Roberto, si alguna vez has notado alguna metatarsalgia secundaria en el cuarto. Sí, sí. Como todo en la vida,
si tocas, ¿por qué tocas? Y si no tocas, ¿por qué no tocas? ¿No? Yo te estoy contando un poco lo que hago yo. Existen metatarsalgias de transferencia después de osteotomías de Weil del segundo y del tercero. Y igual que he tenido pseudos, aunque las hago abiertas, que antes hablaba de las pseudos de la percutánea, también he tenido pseudos en metas o pacientes que se me han quejado de la artrofibrosis del Weil del tercero y cuarto, cuando luego ya reflexionan a los 6 meses me dolía, pero no tanto. Por tanto, me gusta mucho hablar antes con el paciente también de las secuelas. Pero en general, si no le duele claramente a la exploración el cuarto, intento no hacer en cuarto, aunque entiendo que haya gente que según la planificación haga segundo, tercero, cuarto y quinto. De entrada. Yo en un principio hacía también el segundo, tercero, y luego empecé a tener algún caso de metatarsalgia de transferencia en el cuarto, con lo cual de entrada, casi en el más del 90% de los casos, hago el cuarto de entrada. Y hago siempre el triple Weil. He prácticamente abandonado el Weil. Hago el triple Weil fijado con tornillos. ¿Y has tenido mayor caso con el triple Weil, mayores casos de osteonecrosis de cabeza de meta? Porque mi experiencia es con el triple Weil es que es más agresivo y a veces, si no eres cuidadoso en sacar la pastilla, la cabeza baila más y puedes tener más casos luego en la radiografía de osteonecrosis. Sí, están descritos en la literatura, pero o sea, no he reintervenido de momento pacientes. Yo triple Weil hago ya cuando me lo pide la radiografía en carga, cuando la planificación. Bueno, sobre eso tengo alguna pregunta del grupo Copito. Varios compañeros se han interesado en cómo realizáis la planificación preoperatoria, si usáis algún software, si tenéis en cuenta la fórmula de Maestro. Entonces, no sé, decidme así muy rápidamente si usáis algún tipo de planificación, de qué tipo, y pasamos al siguiente bloque. Joseto, que has levantado el dedo. En ese aspecto, lo que hago son las mediciones en la placa dorsoplantar y ahí pues mido un poco trazando el ángulo perpendicular al eje del segundo radio y un poco pues, la diferencia relativa con el resto de los metas. Y según la fórmula de Maestro yo aplico pues más menos 2 para lo normal para el primer radio y entre el primer radio y el segundo, 3, 4 para el segundo, tercero, 6 y 12 para el último, ¿no? Y esto, como decíamos antes, intraoperatoriamente luego se vuelve a reevaluar, porque muchas veces si no tienes hecha la radiografía con una proporcionalidad adecuada al tamaño real del paciente, pues esto es variable, ¿no? Prefiero siempre acortar un poquito de menos y luego si me pide acortar un poquito más, ¿no? Lo hago un poco luego a demanda intraoperatoria porque muchas veces la planificación no se ajusta a lo que conseguimos en... Hay otra pregunta. Pero sí intento hacer una planificación en una idea preconcebida. Por añadir a lo que ha dicho Joseto, me imagino que una de las preguntas te la habrá hecho un compañero mío que se llama Antonio. Y bueno, en relación a lo que dice Maestro, en muchos de sus artículos, como bien decía Joseto, también hay otras cosas que son muy interesantes y es muchas veces asociar el sesamoideo lateral que esté centrado con la cabeza del cuarto metatarsiano, y además también se habla de la variabilidad que hay entre diferentes fórmulas metatarsales del antepié. Y suele ser bueno muchas veces coger 2 radios como son el cuarto y el quinto radio, que son bastante constantes y no están asociados a procesos artrósicos como pueden estar el segundo y el tercero, y ver la diferencia que tenemos, porque ellos describen, como bien utilizamos casi siempre, que son 3, 6 y 12, a veces entre el cuarto y el quinto nos pueden dar que puedan ser 14, 16 y eso nos va a hacer que sea 3, 4, como decía Joseto, pero pueden ser 6, 8 y pueden ser 12, 14. O sea, es decir, que dependiendo un poquito de la diferencia que tengamos entre cuarto y quinto, nos va a marcar un poquito que esa fórmula sea de 1,5, 2 en relación, o sea, lo que vamos a multiplicar en cada espacio. No sé si me ha entendido o... Javi. Yo sí que quería comentar una cosa. El artículo inicial de Maestro, él describe 4 patrones de parábola metatarsal y hay uno que él describe armonioso, pero todos los pacientes eran asintomáticos en ese patrón. Si leéis el artículo completo, es bastante llamativo porque cuando se lee el artículo completo de Maestro parece que estamos utilizando una fórmula metatarsal escrita por él y él realmente describe, describe 4 patrones, ninguno es sintomático, pero él describe que lo que él llama
el patrón armonioso, la parábola armoniosa sería un buen punto de partida. Yo estoy de acuerdo que es un buen punto de partida y en la planificación preoperatoria que Baruch fue el parámetro que él estableció en su libro, ¿no? Y es el que más o menos en Europa tiende a conseguirse. Pero también es importante el artículo de Bever-Natch en Food and Agriculture International. Es una serie de retrospectivas muy interesante y de casos operados intentando mantener ese patrón de reconstrucción de la parábola metatarsal. Y lo que viene a concluir es que en muchos casos en los que no se consiguió, no dolía el pie posteriormente, y en casos en los que se consiguió ese patrón teóricamente armonioso, el pie era sintomático. Había metatarsalgia posquirúrgica. Entonces, el patrón está bien y es algo interesante en la radiografía, pero como siempre no es interesante operar radiografías, sino se operan pacientes. Entonces, la valoración clínica en ese sentido también juega un papel, ¿no? O sea, la radiografía no es el Dios en ese sentido. A ver, es un poco lo que decía yo, disculpa que te interrumpa, es un poco lo que decía yo, la exploración cuenta mucho también. Claro, efectivamente. Bueno, tenemos más preguntas, vamos a avanzar. En este tipo de metatarsalgias puede haber inestabilidades metatarsofalángicas. Entonces, ¿vosotros tenéis alguna experiencia en la reparación de la placa plantar? ¿Hacéis transferencia tendinosa para estabilizar? ¿Qué me podéis contar? Joseto. Bueno, yo me gustaría disponer de algún método de reparación de la placa plantar. No tengo experiencia en concreto. Tengo un caso puesto en lista de espera para operar por vía plantar, pero esto es una rotura ya de una placa plantar, ¿vale? Y la actuación a nivel dorsal pues me parece interesante, pero de momento no la... Pues sí que lo que suelo hacer es fundamentalmente, porque están asociados a un segundo radio largo, que generalmente son en ese radio donde aparecen, y lo que hacemos es una osteotomía de Weil, e intentamos hacer un reequilibrado, porque normalmente estos pacientes tienen también en este plano una desviación, entonces intentamos hacer un reequilibrado, la parte que esté más tensa liberarla, y luego hacer un efecto de traslación lateral en caso de que tengamos eso, la cabeza del meta, digo, trasladarla como si fuera una luz valgus. Cuando hay una luz valgus, trasladamos lo que es la cabeza del meta hacia lateral, ¿no? Pues en este caso, cuando el segundo dedo apunta hacia medial, pues trasladaríamos la cabeza en ese sentido, ¿no? Y luego sí que en muchos casos suelo asociar intrinsecoplastia, que en función de si estoy haciendo una artroplastia del segundo dedo, lo hago desde dorsal, y si no, hago un doble abordaje dorsal y plantar para hacer la transferencia del flexor digitorum longus al dorso. ¿Algún otro? ¿Ha hecho reparaciones de placa plantar? ¿Ha hecho algún...? ¿O vamos todos a hacer osteotomías y descargar la placa plantar de forma indirecta? Yo tengo como 6-7 casos que realicé hace años cuando empezó el boom de la reparación de la placa plantar por abordaje plantar. Nunca lo he hecho por dorsal y la realidad es que actualmente ya nunca lo hago. O sea, mi opinión es que tiene una indicación en un estadio muy agudo. O sea, es decir, es igual un análogo a lo que sería un ligamento cruzado de rodilla o algo así. Es decir, en un estadio muy agudo, un paciente joven, deportista, que el dedo se luxa, ahí estaría muy indicado. Pero la mayoría de los casos que no son así, sino son pacientes crónicos, que ya existe luxación y subluxación. Y en esos casos las osteotomías son suficientes para descargar. Y yo actualmente ya no hago ninguna, ¿no? Las que hice fueron por abordaje plantar y estoy hablando hace más de 6 años y actualmente ya no hago ninguna. Y por abordaje dorsal nunca lo he hecho. Muy bien. Yo tengo casos hechos por dorsal y por plantar y de alguna manera he dejado de hacerlos porque la mayoría de los pacientes he tenido rigidez que les ha generado más limitación a veces que lo que consigues con una osteotomía, como bien dice Javi. Andrea, último comentario y avanzamos. No sé si os acordáis, en el 2016, cuando hicimos el congreso aquí en Pamplona, había una mesa redonda y se dividía exactamente, era placa plantar sí, placa plantar no. Yo estoy en placa plantar no, con lo cual estoy de acuerdo con la mayoría de todos. Lo único que veo interesante cuando hay una inestabilidad metatarsofalángica y tenemos el dedo elevado, ¿no? En garra, no hay que corregir en este caso la garra si es un dedo reductible. Si es una garra reductible,
En este caso me planteo prácticamente hacer un Gildestone, una transferencia del flexor corto pro extensor, y así me ayuda a extender el dedo y a la vez estabilizar la metatarsofalangica. Perfecto. Bueno, os voy a plantear otro caso y vamos a ir avanzando. Imaginaros ahora que acude a vuestra consulta un paciente joven que refiere una metatarsalgia en el contexto de un pie cabo varo con unos dedos en garra, pero tiene un electromiograma normal. Solo tiene dolor en los metatarsianos y las plantillas no han sido efectivas. Entonces, en estos casos, ¿planteáis actuar en los metatarsianos? ¿Planteáis un alargamiento de gemelo? ¿Combinación de ambas? ¿Cuál es vuestra actuación? Andrea, empieza tú. Sí, claro, cuando hablamos de pie cabo hablamos del pie más complicado, ¿no? Te contesto con los límites que tengo al no haber podido valorar al paciente clínicamente, ¿no? Creo que la corrección en todos los pies, pero sobre todo en un pie cabo, tiene que ser una corrección próximo-distal. Como tú has hablado, tiene un poco de varo, habrá que valorar este varo, si clínicamente está reductible o no. Con lo cual haría una corrección próximo distal. Entrando en la práctica, ¿no? ¿Qué haría en este caso? Haría una tenotomía del gemelo medial porque me puede ayudar, queriendo corregir el varo del retropié, porque esto también me estabiliza el mediopié y el antepié. Pensaría a una osteotomía con un efecto valguizante, en este caso una osteotomía de Dwyer. En los metatarsianos actuaría a nivel proximal con una osteotomía de cuña de sustracción dorsal. También hay que extenderlos, hay que valorar clínicamente, extender la osteotomía y también valorar si extenderla al primer metatarsiano. Sabemos que también hay técnicas alternativas. En los dedos haría un alargamiento de los extensores para dejar también una segunda puerta, una segunda posibilidad en caso que habrá que reintervenir a este paciente. El pie cabo, no tenemos que olvidarnos que son pies que tenemos que a veces reintervenir. Muy bien. ¿Alguna aportación? Joseto, adelante. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Andrea. Una pequeña matización cuando él ha dicho también que el varo del retropié sí es flexible, entonces en este caso con el test de Coleman lo verificamos, y en ese caso que entonces es porque tiene el primer meta descendido, creo que habría que valorar la osteotomía dorsiflexora proximal del primer meta, ¿no? Tendríamos también en cuenta, creo que es muy importante tener en cuenta la discriminación entre si es gastroc, el equino que asocia es gastroc o tríceps sural dependiente, en cuyo caso haríamos o alargamiento de Aquiles o del gemelo medial, como él ha dicho, que es lo que yo hago fundamentalmente, más distal de ambas cabezas, digo, de la porción de ambas cabezas. Y luego, respecto a los dedos en garra, creo que es una cosa que causa también el descenso de los metas, y normalmente el primer meta suele ser el que está más descendido, y habría que valorar si tiene una sustitución extensora porque tenga un déficit del tibial anterior, en cuyo caso creo que haría un hips, por ejemplo, y si tiene asociada también una garra del primer dedo, antes que valoraría primero hacer un Jones, y si con eso con una liberación adecuada de la primera metatarsofalangica, y si con eso no fuera suficiente para elevar el primer meta lo suficiente, pues asociaría la osteotomía, ¿no? Pero también tendría en cuenta eso, globalmente el balance muscular de ese paciente para actuar a veces muscularmente, pero estamos hablando ya de pies generalmente que son neurológicos y que son más avanzados, ¿no? Pero sí que creo que es importante tener en cuenta la deformidad de los dedos porque incide mucho en la causa de la metatarsalgia y el descenso de los metas. Muy bien. Bueno, ya sabemos que el pie cabo requiere de una actuación global, ¿eh? Me refería si tenía una clínica más específica en los metatarsianos. Vosotros también, digamos, de necesitar hacer algo, también actuáis en el retropié, por lo que tengo entendido, por lo que habéis explicado. Pero en el caso de tener una metatarsalgia de segundo rocker puntual,
¿qué tratamiento hacéis a nivel óseo en el metatarsiano? ¿Cuál es la técnica? Si actuáis en uno o varios metatarsianos, ¿qué me podéis aportar? Roberto, comenta algo. Bueno, si obviamos el retropié y vamos simplemente a la actuación de los metatarsianos, en el segundo rocker estarían dedicadas osteotomías de las bases de los metatarsianos, típicamente de un metatarsiano aislado. Yo estas las vi hace muchos años en mi inicio de residencia, cuando no se hacían whale todavía, o no estaba el whale tan en boga como ahora, y no se fijaban, se dejaba al paciente inmediatamente cargar para que la propia presión de la carga al caminar se levantara el metatarsiano. Y luego seguías en las sesiones clínicas y veías cómo aparecían metatarsalgias de transferencia. En este caso sí, porque el brazo de palanca contra el suelo en el plano lateral se levantaba muchas veces, y había que hacer, pues, había un porcentaje alto en mi perspectiva de metatarsalgias de transferencia al de al lado en las osteotomías de las bases de los metatarsianos. Así que, además de explicarle al paciente un poquito en qué consiste la técnica quirúrgica, quizás, y el postoperatorio, la haría si tengo que hacerlas, haría por lo menos en dos, en la paleta central, en M2 y en M3. M4 y M5. ¿Qué tipo de sí, técnica? Osteotomía tipo Goldfarb. En V, sin fijar, para que, indicando al paciente que camine con carga inmediatamente, para que el efecto de caminar las levante un poquito. En M4 y M5 también me fío un poquito de la exploración. Si no le duele, veo qué movilidad lateral tiene en la camilla, en la exploración, esa paleta lateral de ese pie. Si es muy rígida, pues igual me animo y las hago. Pero habitualmente si tengo que hacerlas, que hago pocas, hago en M2 y M3. Hago más, pues estoy más contento con lo que ha dicho Joseto, con osteotomías de ascenso por verticalidad excesiva en el plano lateral del primer meta, de sustracción dorsal para levantar el primer meta vertical con una artrodesis interfalángica, muchas veces en pies neurológicos, no en el pie cabo idiopático, que igual es menos exagerado que el pie neurológico. Pero sí, suelo hacer M2, M3 en la base tipo Goldfarb, cuando me toca. ¿En vuestra experiencia es M2 y M3 los que más tienen metatarsalgias de segundo rocker? Javi. Sí, en mi experiencia sí. A ver, es que también hay un tema en el pie cabo. Si el paciente va acompañado de supinación y se acompaña de un pie cabo varo, la carga tiende a ser más en metatarsianos laterales, en cuarto y quinto. Y ahí suelen puedes ver más problemas en cuarto y quinto, incluso neuroma de Morton y algún problema más asociado a carga ahí. Pero si el pie tiene un pie cabo y es más neutro, el apoyo es más neutro, el calcáneo no está marizado y él tiene pronación o cierta pronación, sí que suele ser más en M2 y M3, ¿no? La sobrecarga mayor. Es mi observación. Y estoy de acuerdo con lo que han dicho todos. O sea, el tratamiento, la osteotomía elevadora suele funcionar bien, pero para mí es muy importante en estos pacientes quitar la garra digital, sobre todo si en la radiografía AP existe luxación. Para mí no termina de quitar bien la metatarsalgia si no consigues deluxarlo posoperatoriamente. Es decir, necesitas que la base del metatarsiano no siga presionando hacia abajo de la pala metatarsal, ¿no? Que le aumenta la rigidez. ¿Algún otro quiere aportar algo más? Joseto. No, que en ese sentido, siguiendo un poco lo que dice Javi Pascual, insistiendo en lo que había... Si tiene una garra asociada o un dedo martillo con una dorsiflexión del dedo importante, que es la que está impulsando los radios menores, los metas menores hacia abajo, yo primero actuaría ahí, lideraría bien y luego clínicamente, intraoperatoriamente exploraría. Y si veo en ese caso descendida, entonces actuaría, ¿no? Yo también he hecho Goldfarb y últimamente he hecho BRTs, fijadas, ¿no? Lo que pasa que cada técnica tiene sus pros y sus contras. Creo que en las dos finalmente puede haber una metatarsalgia de transferencia si se queda consolidada en una elevación excesiva, pero la ventaja del BRT es que el dolor de retardo de consolidación y a veces consolidaciones aberrantes pues es más seguro en ese sentido, ¿no? Yo en la experiencia que tengo. Y siempre la cuña que quito es la mínima y
compruebo cómo me queda poniendo los fragmentos, ¿no? Y si veo que no he levantado lo suficiente, pues hago un poquito más de corte. Pero es una cosa progresiva, porque si no te puedes pasar, obviamente. ¿Alguna otra cosa queréis comentar? Tenemos una pregunta del grupo Copito. Tenemos a un compañero que ha tenido alguna fractura de estrés en un metatarsiano que ha generado una metatarsalgia de segundo rocker en los metatarsianos próximos. Entonces, ¿cómo trataríais vosotros a este paciente? ¿Cuál es vuestra actuación? Juan. Mira, en relación a lo que estábamos hablando, es decir, estamos a veces mezclando un poquito el tema del pie cabo, ¿no? Para arriba y para abajo. Yo creo que el pie cabo tiene un tratamiento completamente diferente porque lo empezamos desde atrás y todo lo que genere en la cara externa o no va a estar en relación en la que tenemos un disbalance muscular o un varo, pero no es por un problema en el antepié. Yo creo que... Y cuando hablábamos de los problemas estos, pues una metatarsalgia, como una fractura de estrés, lo que estás hablando, a mí me gusta diferenciar lo que hablábamos todo el rato entre el plano sagital y el plano axial. Si tenemos una fórmula que está bien respetada en el plano axial y estamos hablando que en el plano sagital tenemos un metatarsiano que está más elevado que otro y por eso se produce al final la fractura de estrés, puede ser por un equinismo también asociado, que todo eso hay que descartarlo, porque muchas veces tenemos otros factores en todo el tema de las metatarsalgias. Pero cuando ya tenemos un plano sagital que es el que está alterado y no el axial, a mí yo he probado hacer muchas veces osteotomías de la base, como hablaban, bien Golfar, bien BRTs, pero mi sensación es que es muy difícil de manejar cuánto subimos o bajamos los metatarsianos. Es decir, hacemos una osteotomía proximal y eso a nivel distal nos va a dar una angulación X, pero es difícil tanto manejarla, tanto incluso quirúrgicamente. Intraoperatoriamente me parece difícil. Y es lo que pasa en las fracturas de estrés. Se ha elevado, pero tampoco sabemos cuánto, y eso nos va a generar una sobrecarga a los demás. Y yo, en esos casos que no me gustan y son pacientes que son realmente complicados de tratar, me parece a mí, yo tiendo probablemente a ofrecerles una osteotomía distal percutánea y de segundo, tercero y muchas veces cuarto y quinto, dependiendo un poquito de lo que vea en quirófano, pero habitualmente me suele gustar hacer 2, 3, 4 y 5 porque encuentro pocas complicaciones con una DMMO y me da la tranquilidad de que van a ir un poco lo que decía antes Javi. La fórmula igual no es la ideal que tenemos de la fórmula de maestro, lo que decía Roberto, pero muchas veces consigues que esos pacientes vayan razonablemente bien. Sí, con la DMMO consigues acortar y siempre un poquito elevar, con lo cual sirve para ambas. ¿Alguna otra aportación? ¿Alguna otra forma de tratar este caso que os he comentado? ¿Alguien hace DMMOs? Javi, tú también. Sí, Bueno, sí, pero bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Juan, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que en esos casos quizá a mí me gusta más osteotomía de tipo BRT en la base. O sea, si solo quiero tratar, quiero elevar el metatarsiano, la base para mí es más cómoda, ¿no? En ese sentido. O sea, es algo más predecible, pero también es cierto que la valoración es intraoperatoria y maestro, o sea, en Baruch él establece que aproximadamente cada milímetro que sacas en proximal elevas 2 milímetros en torno de 2 a 4 milímetros en distal. Pero eso no deja de ser una valoración, bueno, que necesita una evaluación subjetiva tuya. O sea, es decir, tienes que intraoperatoriamente valorar que está siendo correcto y que no estás dejando otra cabeza más prominente después de hacer el BRT sobre eso. Entonces, en el caso concreto, acabo ya, perdón, en el caso concreto que has puesto, que existe una fractura de estrés metatarsal, yo creo que es absolutamente imposible predecir la cantidad de cuña o acortamiento que necesitas hacer en el adyacente. Y entonces eso única y exclusivamente puede hacerse intraoperatoria desde mi punto de vista actualmente, ¿sabes? Estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que hasta aquí la parte dedicada a las generalidades. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora un poco de las patologías más específicas de la metatarsalgia y vamos a comenzar hablando por el Freiberg. Me gustaría saber qué pruebas manejáis en el Freiberg
Luego ya sabemos que hay muchas posibilidades de tratamiento. Me gustaría saber qué tratamiento realizáis y por qué. Entonces vamos a empezar por ti, Juan. Cuéntanos. El micro. Yo le suelo pedir una radiografía en carga, API lateral, y si puedo una silla de sesamoideos. No suelo pedir nada más. ¿Y tratamiento? Y de tratamiento, depende de los estadios, en las fases en las fases iniciales generalmente les ofrezco una limpieza y si está más avanzado suelo intentar hacer una osteotomía con una cuña dorsal de forma que volteo la cabeza y vuelvo a tener una articulación porque generalmente nos encontramos que el cartílago está completamente sano en la parte plantar. Entonces lo volteamos y lo fijamos con un tornillo. En los casos más complejos hemos realizado artroplastias de interposición con una plastia de banco. Con banco. Vale. Y en dos casos tenemos de haber utilizado un material como se utiliza también en la mano para hacer de interposición. ¿Joseto? Bueno, yo un poco voy a demanda del caso, ¿no? Y luego también un poco valorando la fórmula metatarsal, ¿no? Que tenga. Porque, bueno, como bien sabéis, muchas veces se ha hablado de que si el Freiberg es una enfermedad que busca acortar el segundo meta para adecuarlo a la fórmula, ¿no? El problema es cuando el daño del cartílago genera la artrosis, ¿no? Entonces, en la línea de Juan, pues primero hay que quitar obviamente los osteofitos, valorar qué volumen tiene la zona de lesión condral y entonces, bueno, si es un estadio menor, pues intentar hacer unos forajes, pero yo generalmente hago también una osteotomía, ahora se está usando también y yo la he empezado a usar una Weil modificada en que haces, en lugar de hacer una puramente dorsiflexora, sino que haga un poco de efecto Weil, resecando la cuña que afecta al área cartilaginosa. Si esta es muy grande, obviamente el problema que tenemos es elevar demasiado el metano y poder inducir metatarsalgia de transferencia. Y entonces, si no quiero elevar tanto, pues lo que hago es dejo una pequeña zona y luego pues, me puedo asociar a artroplastia de interposición, que solo lo he hecho en un caso, generalmente te queda más relajada y pongo la propia cápsula dorsal del paciente, de la metatarsia falángica. Javi, ¿qué nos cuentas tú? Yo tengo poca experiencia, solo tengo 2 casos operados de Freiberg, tengo muy poca experiencia y yo simplemente he hecho una limpieza, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha hecho Joseto y me creo esa teoría de que probablemente el Freiberg sea una especie de acortamiento natural que ha hecho el metatarsiano cuando es excesivamente largo en respuesta a cargas excesivas. Entonces, yo creo que el dolor que queda no es tanto por sobrecarga, sino por la artrosis que queda periarticular, no por el hecho de que tener demasiada carga. Entonces, yo creo que el tratamiento es hacer una limpieza de esa periartrosis articular. Pero también el tratamiento conservador con plantillas y aquí sí yo realizo infiltraciones, sí he tenido un efecto bastante bueno, entonces no tengo mucha experiencia, la verdad, con cirugía de Freiberg. ¿Roberto? Sí que empiezo con plantillas e infiltraciones, pero sí, suele ser gente de segunda, tercera década de la vida que siempre ha tenido ahí un bulto y ahora le empieza a molestar. Son gente muy exigente y en algún caso controlas la situación y no le operas. Pero el caso que te pide la operación ya son gente exigente. Hay que explicarles que les va a quedar una artrofibrosis que no van a quedar perfectamente, bajo mi punto de vista. Radiografía PI lateral en carga sí la pido. Y cuando es un Freiberg muy avanzado y tiene una gran deformidad de cabeza, a veces he pedido un escáner. No he hecho muchos, pero he pedido un escáner para ver el defecto morfológico de la cabeza del segundo meta que me voy a encontrar en el plano AP y en el plano lateral. La inmensa mayoría de los Freiberg me he limitado a hacer una limpieza de la corona osteofitaria y de la sinovitis. Cuando ya han tenido metatarsalgia, hemos hecho algún Weil en mi unidad de pie asociado al Freiberg. Pero mi duda es siempre hasta qué punto voy a generar luego una metatarsalgia de transferencia. Esta es mi duda cuando las poquísimas veces que hemos hecho más allá de una limpieza de corona osteofitaria. Andrea. Y en cuanto a pruebas complementarias, unas radiografías, las clásicas en carga AP
y lateral. Y en el Freiberg, el manejo mío del tratamiento, en la sanidad pública vemos pacientes, o sea, muy evolucionados que ya tardan en venir, que han implementado tratamientos ya conservador, con lo cual cuando planteo un tratamiento quirúrgico, en la mayoría de los casos ha sido una limpieza, tanto a nivel de la cabeza como también de la falange. También la falange yo creo que juega tiene un parte importante porque también tiene artrosis en esta zona y es bastante irregular y también molesta, con lo cual la limpieza hay que extenderla tanto en la falange como en la cabeza. Pacientes con sintomatología, con una metatarsalgia asociada, dependiendo si es un index minus, suelo asociar, aparte de la limpieza, una osteotomía, un triple well, y a veces hay que tocar el metatarsiano también lateral, más externos, con lo cual no solo focalizar el metatarsiano afectado. Y pacientes que no tienen, pacientes que son metatarsálgicos y no tienen index minus, suelo hacer una osteotomía que es una osteotomía de Gautier. La osteotomía de Gautier es una osteotomía con una cuña de sustracción dorsal, con lo cual levanto la cabeza y probablemente descargo la zona necrótica, digamos, por el componente vascular que tiene el Freiberg y no la suelo fijar, le doy un punto, hago una perforación con una aguja de Kirchner y le doy un punto. Bueno, de acuerdo. Pues vamos a... Sí, Joseto, ¿faltas tú? No, una ¿querías última comentar cosa algo? por introducir una nueva técnica que se está haciendo actualmente. Conoceréis el Cartiva, que se está empezando a usar en la primera articulación para el lalus rigidus, y bueno, parece que hay experiencias también a nivel de la rizartrosis, y hay algún estudio publicado para hacer una artroplastia de interposición con el Cartiva en el tercero, me parece que no lo he leído, pero en el segundo, que es más grande, y yo personalmente me parece que es un procedimiento excesivamente caro. Y yo creo que, como Juan ha dicho, que yo tengo experiencia en artroplastia de interposición, sobre todo la primera metatarsofalángica, con buenos resultados, y creo que es trasladable y por coste-beneficio merece la pena intentarlo en radios centrales, ¿no? Entonces creo que es una alternativa que está ahí y que creo que la deberíamos tener más en cuenta, ¿no? Y no irnos a procedimientos tan caros. Mira, nosotros hemos utilizado el reg joint y hemos hecho también artroplasias de interposición. Pero lo hemos hecho en los peores casos, en los casos en los que ya te encuentras, porque como decía antes Andrea, muchas veces llegan a la sanidad pública en una situación de una artrosis muy, muy, muy evolucionada. El problema es que cuando les pones cualquier material de interposición te quedan un poco floppy toes, es decir, te quedan dedos con falta de fuerza, y tienes un cierto efecto de propulsión en esos dedos y te lo refieren todos los pacientes generalmente. A mí tengo mucho, desde que hemos hecho en casos osteotomías, como decíais, con una sustracción de la cuña dorsal, ahí encuentras mucho mejores resultados. Bueno, os voy a proponer un caso. En ocasiones vemos pacientes que acuden a la consulta con un dolor entre segundo o tercer meta, que se irradia hacia los dedos, un dolor tipo neurológico, y que nos cuenta que ha notado en los últimos meses que esos dedos se han ido separando, ¿no? formando como una V con la carga. Y acuden muchas veces solo con una resonancia que hablan de neuroma de Morton. Han probado plantillas y no han mejorado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tratáis esto? ¿Valoráis una resección de neuroma, osteotomías? Roberto. Me vas a permitir que te cuente mi última experiencia en un caso muy parecido. Tengo una paciente que con el coronavirus no he podido operar, pero la tenía programada y un compañero le había hecho radiofrecuencia sobre un teórico neuroma de Morton en el segundo espacio en un neuroma de Morton. Ha pasado un año y vine a mi consulta porque yo me dedico a pie y no tenía una radiografía en carga. Así que esta es mi respuesta a tu pregunta. Hay que explorar y a veces la primera parte de la consulta es quitarle de la paciente la idea que trae ya hecha por otros compañeros que igual han intentado llevar desde otro punto de vista. Que el nervio se puede inflamar, pero no es la causa, es la consecuencia. Y me lleva tiempo y supongo que a vosotros también os lleva tiempo. ¿Vale? Que hablen el resto también del tratamiento quirúrgico. Bien, Javi.
Bueno, la verdad que son los peores casos, o sea, los otros casos más difíciles, efectivamente. Lo, el principal para mí en este caso es la exploración, ¿no? Estoy de acuerdo con el doctor de los Mozos. O sea, lo primero es saber qué es lo que se le va a operar en caso de que se decida operarse, porque no sabemos si lo que le duele es el neuroma o lo que le duele es que tiene un proceso de insuficiencia en la placa o de lesión parcial de la placa o cuál es el dolor. Y entonces influye la clínica, la exploración y la radiología, el informe de resonancia, todo eso es importante, pero cuando tengo dudas, para mí manda la clínica, y si la clínica es de neuroma y claramente es de neuroma, la propuesta es de neuroma. Y en caso de duda, que estos son los peores casos, yo aún he tenido, propongo realizar osteotomía y a la vez resección del neuroma. Propongo las dos. Pero en el segundo espacio también. En el segundo Sí, espacio también. sí, si realmente hay neuroma. O sea, si la resonancia es positiva para el neuroma, pero la clínica, el dedo empieza a desviarse y eso, bajo mi punto de vista, no tiene que ver con el neuroma, sino tiene que ver con una lesión posible o una lesión posible en la placa. Y puede ser que el dolor sea más de eso que el neuroma, o tengo dudas, hago las dos. Pero si no tengo dudas y la clínica es claramente de neuroma, pues opero solo el neuroma, ¿vale? Joseto. Bueno, yo voy a hacer un pupurrí con lo que ha dicho Javier y Roberto, ¿no? Bueno, creo que en la exploración también tenemos que tener en cuenta que puede tener asociado un gemelo corto, un Aquiles corto. Creo que eso no lo debemos olvidar, porque puede ser una causa de esa metatarsalgia residual y puede haber sido un factor predisponente para que aparezca esa sobrecarga en esa zona. Luego, lo que has hablado tú, que es lo que se denomina síndrome segundo espacio, y el signo clínico, que lo llamamos el signo de Winston-Churchill, que generalmente vemos que el segundo dedo va hacia medial, el tercero a lateral. En estadios incipientes, lo que he visto yo es que el primero que se suele trasladar a lateral es el tercero, y luego ya, cuando es ya más complejo, ya el segundo también va hacia, ¿no? Entonces, en estos casos, yo aunque tengo una resonancia de neuroma de Morton, yo lo que voy a hacer es, antes de plantear un Weil, bueno, y después de haber hecho, si hay gemelo Aquiles asociado, eso, tratarlo también, lo que hago es intraoperatoriamente reviso el segundo espacio. Muchas veces eso que se llama neuroma, lo que está comprimiendo el nervio, bueno, y también lo está comprimiendo. Repite, Joseto, que no se te ha oído. Biomecánica. No se te ha oído, repite No, un poquito. Me refiero a abrir el segundo espacio para intraoperatoriamente valorarlo, ¿no? Porque muchas veces lo que está descrito como neuroma es una bursitis intermetatarsiana. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Bueno, Continúa. entonces, si confirmo que es una bursitis intermetatarsiana, siempre hago una limpieza y una liberación con sus ramas. Y luego ya, en segundo paso, hago la osteotomía normalmente hago de Weil, y lo que hago es, si necesita cortar, a corto, que muchas veces hace falta, pero me fijo en el efecto de la traslación. Lo que quiero es dejar que desaparezca el signo de Winston-Churchill. Y si obviamente tuviera una lesión de placa plantar avanzada, o lo que sea, y considero dar un soporte estabilizador, si tiene ya una garra de dedo, una luxación dorsal del dedo, pues asociaría una intrinsecoplastia del dedo que corresponda. Pero eso normalmente no me lo suelo encontrar. Andrea, cuéntanos. Yo, en este caso es importante que claramente la clínica, ¿no? Porque no hay ninguna, creo, prueba, en este caso la resonancia, que nos puede aclarar las dudas. El síndrome del segundo espacio, el neuroma de Morton, tiene una sintomatología muy, muy parecida, ¿no? La diferencia de él en este caso es que tenemos el signo prácticamente del signo de la separación de los dedos en cuanto a la síndrome del segundo espacio, pero también es un paciente que tiene dolor, tiene hormigueo en todas estas cosas. Cuando me planteo un tratamiento, yo suelo infiltrarlos, con lo cual hago un tratamiento con infiltración con corticoides y veo cómo evoluciona. En este caso, a diferencia de una metatarsalgia normal, pura y dura, lo que hago en el segundo espacio es, cuando lo opero, hago un abordaje prácticamente longitudinal, y así aprovecho para exponer los metatarsianos y a la vez también puedo ver bien el segundo espacio. En esos casos prefiero hacerlo en el mismo tiempo, hago osteotomía de
lo que haga falta, lo que pide el caso, traslación lateral y acortamiento dependiendo, y también exploración del espacio. Si un neuroma lo quito, si no, no. ¿Os acordáis en el curso de Ernesto, de Manuel, cuando se decía siempre que en el segundo espacio no hay el neuroma? Y es verdad que alguno he quitado, con lo cual no sé qué opináis vosotros. Totalmente de acuerdo. Juan, cuenta tu experiencia. El micro. Estoy muy de acuerdo con Roberto y Javier con lo que han dicho, que lo primero que hay que saber es qué es lo que tenemos. Y Joseto ha dicho muy claro, es decir, también hay que explorar otras cosas que están asociadas, puede tener un Aquiles y muchas veces esto está asociado a lesiones, como decís, de la placa y signos muy evidentes como la separación de los dedos nos dicen que no solo es un neuroma, que probablemente hay otras cosas ahí. Y a mí me gusta, como habéis dicho, pues abrirlo y explorar y muchas veces solucionar primero la lesión que tenemos, esa inestabilidad que tenemos de la placa, y muchas veces cuando voy a explorar el espacio, rara es la vez que me encuentro un neuroma como tal. Me encuentro otras cosas asociadas, pero un neuroma como tal, no. ¿Tú qué haces, de vez en cuando percutánea? ¿Tratas a estos pacientes te has planteado tratar a estos pacientes con osteotomías percutáneas? Lo he hecho hace años. Hacía muchas veces endoscopia del espacio y una vez que hacía la endoscopia veía, muchas veces liberaba el ligamento y después asociaba osteotomías. Pero muchas veces encontraba cierta discrepancia en los resultados y he encontrado que me va mejor abriendo, explorando y haciendo unas osteotomías. En este caso, en el segundo espacio, me va mejor haciendo una exploración de... Cuando habláis de osteotomías, en general entiendo que todos hacéis cuando la traslación de la cabeza o solo hacéis un acortamiento. Hago triple whale, traslación lateral de los dos, y si pide el caso, si tiene un index minus, hago un acortamiento también, con triple whale. Vale. Muy bien. Pues siguiendo con el tema del Morton, pues a veces también llegan pacientes con un dolor más en el lado lateral del pie, pero que es un dolor inespecífico, que le duele en la zona del tercer espacio intermetatarsiano, le duelen las cabezas de los metas. Entonces, en estos casos más inespecíficos, ¿cómo decidís el tratamiento? ¿Os basáis en alguna exploración específica, en algún signo de resonancia, ¿cuál es vuestra forma de actuar en estos casos que parecen neuromas pero no os cuadra del todo? Andrea, empieza, por favor. Sí. Vale, o sea, y estos casos, yo creo que la clínica es fundamental, ¿no? Por ejemplo, un dolor por debajo de los metatarsianos, un dolor a nivel de los espacios también, un test de Mulder positivo, un LASEK positivo, una reducción de la sensibilidad entre los dedos, yo me oriento más sobre un neuroma de Morton. Luego buscamos confirmación con una resonancia magnética, pero el diagnóstico en estos casos de neuroma, si estamos dudando de neuroma, es clínico. ¿Y cómo lo tratas? Hay un Bueno, montón de posibilidades. Entonces, sí, haces por liberación, neurectomía. Por supuesto, tratamiento conservador inicial, la mayoría de los neuromas de Morton se solucionan de forma conservadora, con lo cual plantillas de descarga, no entro en el tema de las plantillas porque tenemos a Javier que es un profesional de las plantillas. Y sí que infiltro los neuromas, porque sí que también hay bastantes controversias en la literatura y también en reuniones de la Sociedad Española de Tobillo se ha hablado un poco de la controversia de la infiltración, porque puede dar luxaciones secundarias de la metatarsofalangica. Yo, sinceramente, en esos años no he visto ninguna luxación de la metatarsofalangica, con lo cual seguiré infiltrándolos y con las infiltraciones la mayoría mejoran. Cuando no consigo una mejoría con el tratamiento conservador,
si opero el paciente, lo hago por vía dorsal, suelo proceder a una exéresis del neuroma, y también es importante la exéresis que sea lo más proximal posible. Tenemos que salir de la zona de carga de las cabezas de los metarsianos. Eso es fundamental, en mi opinión. Roberto. Bueno, solo intento operar pocos neuromas, sobre todo si de fondo no tiene, tengo que ver cómo es el pie, que no sea un pie plano, que no sea un pie cabo, que no tenga retracción aquilea y que en la radiografía en carga tenga una fórmula metatarsal correcta. Intento operar en estos pacientes ideales neuromas de Morton del tercer espacio y a los cuales les ha fallado 6 meses la plantilla y un par de infiltraciones. Dicho esto, si los tengo que operar, sí que es cierto que he leído literatura respecto al diámetro del neuroma de Morton. Si es menos de 5 milímetros, hacerlo endoscópico, o si es de mayor tamaño, hacerlo abierto. Yo personalmente, si ya tengo que operar, lo hago abierto vía dorsal, como ha explicado Andrea muy bien. Juan. Nada que aportar. Micrófono. Micrófono, Juan. Perdón, disculpad. Lo hice endoscópico en un inicio y me va mucho mejor abierto y resecarlo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado anteriormente. Javier. Sí, yo, a ver, para el caso concreto que has puesto, que efectivamente tienes un dolor que no sabes muy bien y la exploración no termina de ser totalmente clara, puedes tener un clic de Mulder dudoso, vamos a decir, y no es totalmente fiable y tal, no estás 100% seguro. Yo sí que me utilizo mucho las plantillas en ese caso. Claro, yo como podólogo le hago al paciente una plantilla en el que voy modificándola, pronándole. En esos casos suele haber más sobrecarga en el borde lateral, entonces voy pronando el pie progresivamente a ver si el paciente va refiriendo que los síntomas se le van yendo. Yo le reviso al mes, le reviso a los 2 meses, le voy aumentando la cuña y a ver qué tal evoluciona el paciente. Y hay un test diagnóstico que antes usaba en esos casos también para distinguir, y que también es aplicable al otro caso que has dicho, que es una infiltración diagnóstica de anestésica intraarticular. Es decir, si tengo dudas si lo que le duele es una metatarsalgia de tercero, el neuroma, a veces he hecho una infiltración anestésica intraarticular con anestésico local para ver si eso al paciente le quita el dolor. O el paciente, a pesar de eso, continúa con el dolor. Y la verdad que ya no lo hago mucho porque la realidad es que muchos pacientes refieren que mejoran algo, pero que no se le va totalmente, pero sí que están algo mejor. Entonces yo creo que puede haber algo de componente mecánico y algo de componente también del nervio, ¿no? Entonces es un caso complejo. Entonces esos pacientes en los que yo, con mi tratamiento para el neuroma de Morton es tratamiento conservador inicialmente hasta que ya el paciente no aguanta más, y ya cuando no aguanta más, o cirugía abierta de resección. Aún así les explico que van a tener que llevar una plantilla luego posteriormente, porque hay un problema que es la sobrecarga metatarsal de tercero y cuarto, no se le va a ir después de operar el neuroma. Entonces van a tener que después, y son conscientes de que se le va a quitar el dolor del neuroma, pero puede que un poco de dolor residual mecánico puedan tener, y entonces necesitarán llevar una plantilla, ¿no? En los casos dudosos, en los casos que eso es muy claro que la sintomatología es del neuroma de Morton y el paciente ya no aguanta más con tratamiento conservador, entonces mi opción es operarlo por cirugía abierta. Y resección. Resección, sí. Resección. Vale. ¿Joseto? Bien, yo un poco apoyo lo que habéis dicho. Lo único que intraoperatoriamente la decisión final la tomo intraoperatoria. Porque muchas veces como he comentado antes, lo que está definido por pruebas complementarias está muy adherido y a veces hay un ganglión incluso intermetatarsiano. Entonces, si veo un componente claro de compresión extrínseca, lo quito. Si veo macroscópicamente que hay neuroma, normalmente independiente del tamaño, parece que la literatura está descrito que ya si degenera a neuroma y macroscópicamente nosotros vemos un neuroma, yo personalmente soy partidario de quitarlo y no liberarlo, porque creo que el dolor neurítico persiste a pesar de que teóricamente liberemos el nervio, porque intento conservar la función que tiene ese nervio, ¿no? Y advertimos siempre antes de... Joseto, no se te oye bien, ¿eh? Es una pena. No sé, ya lo siento. A ver, ahora mejor. Sí, pero a trompicones.
Yo No, tengo digo una... que si macroscópicamente no veo un neuroma claro, no lo quito. Y normalmente suele haber, lo que suele haber es una bursitis o un ganglión asociado, que en ese caso lo limpio. Pero si macroscópicamente es neuroma, sí que lo reseco, ¿eh? Y como bien habéis dicho, pues eso, traccionando del nervio para que la zona que quede seccionada a nivel proximal en una zona no de carga para evitar el neuroma de amputación. Javi, ¿querías comentar algo? No, tengo una pregunta para el resto de los ponentes. Los casos que habéis quitado el nervio, el neuroma, en relación a lo que ha dicho José Tomás, ¿los pacientes se han quejado luego de parestesias en los dedos o de sensaciones extrañas durante ese tercer cuarto dedo? ¿O habéis tenido casos en los que tiende a desaparecer eso? ¿O casos en los que eso se ha quedado de forma permanente? Bueno, ¿quién habla? Andrea. ¿Andrea? Andrea se ha quedado congelado. Sí, yo cuando indico de la neuroectomía, digamos, a todos los pacientes les informo. ¿Se oye bien? Sí, sí, pero se te ve la ¿Se imagen oye? congelada. Ahora. Ahora, Adelante. vale. Entonces, es una pregunta, eso nos da la posibilidad de sacar un tema muy importante, ¿no? La gente se espera que cuando operamos un neuroma de Morton, que es una intervención sencilla, todo va a quedar muy bien. Cuando indico la cirugía, el paciente firme el consentimiento, a todo el mundo le digo, se va a quedar al 100% sin notar sensibilidad entre los dedos, porque básicamente lo que hacemos es una neurotomía del tercer nervio, y vale, no pasa nada, lo entiendo y no va a ser un problema. Luego, cuando veo el paciente a los 3, 4 meses, 6 meses, el paciente me dice, es que no noto la sensibilidad entre los dedos. Y prácticamente ese es el problema que noto. ¿Qué noto en estos años? Alguna molestia en los dedos. Yo creo que no acaba de desaparecer la molestia al 100%. Sí que se quite el dolor. Andrea, te estamos perdiendo, ¿eh? El paciente suele molestia en los dedos. Bueno, Oye. yo tenía una pregunta también un poco para todos, pero especialmente igual para Roberto, que yo creo que tiene alguna experiencia con la radiofrecuencia a nivel de fascitis plantar. ¿Es así, Roberto? Sí, pero es en otra patología. Sí, pero ¿cómo valoras la radiofrecuencia para el tratamiento del neuroma de Morton? Está descrita para muchas patologías la radiofrecuencia. Y desde ese punto de vista, yo, extrapolándolo a la talalgia, aplico radiofrecuencia a aquellas talalgias a las que se les ha acabado el tratamiento rehabilitador, llevan unos meses, han probado diferentes tipos de tratamiento con plantillas. Intento que de fondo tenga un pie lo más normal posible. Lo intento, pero a veces sabes que la consulta no es perfecta. Te entran pacientes de todos tipos, pies cabos, pies planos. Desde ese punto de vista, le doy más importancia ahora mismo a la retracción del sistema quilocalcáleo plantar. Si tiene una clara retracción, no hago radiofrecuencia, hago la liberación del gemelo o del Aquiles. Si no tiene una clara retracción del Aquiles, entonces entre hacer opción abierta, liberación de la fascia y radiofrecuencia en el talón, hago radiofrecuencia y tengo la sensación de que las punciones, el postoperatorio de las punciones se tolera mejor que una cirugía abierta de abrir la piel. Esto traspolado al neuroma de Morton, partiendo de la base que el neuroma de Morton es una columna lateral que se mueve respecto a una fija y un nervio intermetatarsiano queda cizallado, igual que en el talón hay un apoyo excesivo, pues se podría plantear, pero yo soy un poco clásico y pienso que si el neuroma en la ecografía o en la reso tiene más de 5 o 7 milímetros, aparte, además eso es dinámico, porque como ha dicho Joseto, luego igual abre si es más grande o más pequeño, pienso que ya que has abierto, lo mejor sería quitarlo, si es de un tamaño muy voluminoso, en el momento del acto quirúrgico. No lo he probado, sinceramente, la radiofrecuencia en el neuroma de Morton, aunque está descrita en epicondilitis y en otras situaciones de traumatología. Bueno, vamos a pasar a otro tema.
a otra patología. ¿Me oís bien? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Imaginaros que os acude a la consulta una mujer joven con un dolor bajo la cabeza de M1, después de una boda en la que ha usado un tacón excesivo hace pocas semanas. Y en la radiografía en carga se ve un pie cabo muy leve, con una buena movilidad de tobillo. Entonces, ¿cómo planteáis el caso? ¿Pedís alguna prueba para valorar ese dolor, además de las radiografías en carga? Se oye mal. ¿Se me oye mal? ¿Iniciáis tratamiento con plantillas? ¿Cuándo decidís una cirugía? A ver, Javi, empieza tú. Yo, el tema de los sesamoideos, para mí la prueba de elección es la resonancia. Es decir, la radiografía, a no ser que ya esté muy avanzado el proceso de osteonecrosis del sesamoideo o demás, rara vez me aporta mucha información, y sobre todo en los estadios iniciales en los que el paciente tiene dolor, para mí la prueba de elección en ese caso es una resonancia magnética. Hay que ver si tiene afectación ósea, si hay edema de médula ósea, o si incluso fractura franca en el sesamoideo o lo que sea, ¿no? Y mi opción de tratamiento es conservadora hasta el final. O sea, es decir, al paciente le pongo en descarga absoluta generalmente con un walker durante 6 semanas. Posteriormente hacemos una plantilla, posteriormente vamos haciendo, utilizo magnetoterapia también para la zona, para mejorar el flujo, y intento que no cargue nada sobre todo y demás, pero sobre todo hasta a no ser que ya el paciente tenga un dolor que no se le va y que no se le va y que no se le va, o que tenga el paciente o que tenga una artrosis ya declarada, el tratamiento es una sesamoidectomía. La verdad que he hecho solamente 4 o 5 en estos casos, pero intento evitarlo y agotar todas las vías de tratamiento conservador en estos pacientes. Juan, te toca. Pon el micro, ¿eh? Gracias. Adelante. A ver, coincido con Javi. Yo creo que este tipo de patología habitualmente el tratamiento es conservador. Con el caso que cuentas, pues un reposo, quizás la primera medida es reposo frío, ponerle una plantilla de descarga o fieltros, y si la patología le cito igual a la semana, a las 2 semanas se sigue manteniendo, quizás le pido una resonancia pues porque pueda sospechar otras cosas, o bien que tenga un edema, que tenga una fractura oculta, pero el caso que cuentas es muy leve, ¿no? Pero sí que creo que la resonancia es la prueba probablemente que más información nos va a dar. Y la única discusión que igual podemos tener es en las fracturas si merece la pena la osteosíntesis o no, o la descarga completa. Bueno, imaginaros que tiene un descenso del primer metatarsiano, pues tiene un cabo con el primer metatarsiano descendido, y además en la resonancia veis fractura del sesamoideo. Entonces, ¿cuál sería vuestro planteamiento cuando ya lleváis tiempo con plantillas y la paciente no mejora? ¿Sesamoideo medial o lateral? El medial. A ver, contadme vuestra experiencia. Vamos a ver, Andrea, ¿qué nos cuenta? Y yo en este caso en concreto, ¿no? Si estamos pensando eso, que tiene una fractura, me imagino, evolucionada, una pseudoartrosis que duele más de 6 meses y tal, que hay que ya plantear, y hemos acotado el tratamiento conservador. En este caso me plantearía sin duda una sesamoidectomía. Además, el sesamoide medial es el más sencillo de quitar. Si os acordáis, si os acordáis, en Bilbao, el año pasado presenté 6 casos con sesamoidectomías con una tasa de éxito del 95%. Con lo cual, si es la sesamoidectomía, si está bien indicada y después de haber esperado, haber agotado el tratamiento conservador, es una cirugía exitosa, en casos seleccionados. ¿Joseto?
Bueno, yo creo que voy a comentar aquí algunas cosas que creo que no se han comentado y que pueden aportar un poco de claridad, ¿no? Yo, en el caso que tú has expuesto, haría básicamente una radiografía simple y le pondría tratamiento ortopédico. Y explico el por qué. Porque normalmente con el tratamiento ortopédico va a ir bien. Y además, en caso de que fuera una necrosis del sesamoideo o una fractura de estrés oculta o una tenosinovitis de los flexores del primer dedo, normalmente va a ir bien con un tratamiento conservador. Si me planteo tratamiento ortopédico o eso, es cuando ya quiero afinar un poquito más el diagnóstico, ¿no? Si veo que el proceso, a pesar de las medidas que estoy poniendo, no mejora nada. Entonces, yo la experiencia que tengo es que el primer metadescendido influye también el peroneus longus, que está descrito claramente. Entonces, yo tengo experiencia con alargamiento en la porción musculotendinosa del peroneus longus. Un hipertono, vosotros sabéis bien que es una causa del descenso del primer meta y de hecho en el pie cabo está descrita transferencia peroneus longus a brevis. Entonces yo hago elongación. Otro segundo punto que está descrito también es el mecanismo de Williams interfiere claramente en la fascia plantar y hace que genere una sobrecarga bajo la cabeza del primer meta. Entonces, yo lo que hago es, también lo valoro y en muchos de los casos lo que asocio es una fasciotomía propia de la porción propia de la fascia plantar del primer radio. Y además valoro también el eje del tríceps sural, como estamos todos de acuerdo, que es otra de las causas, ¿no? Muchos de estos pacientes tienen unas durezas típicas del alus limitus funcional, que es otro factor, yo creo que predispone, que se ve mucho en pacientes con gemelo corto. Entonces, bueno, eso lo tengo en cuenta también y si está asociado, lo trato. Y experiencia en osteosíntesis sobre fracturas de sesamoideos no tengo, pero sí tengo experiencia en sesamoidectomías parciales, que normalmente está descrito en la literatura de resecar el fragmento más grande, eso no tengo y tengo experiencia, y sí tengo experiencia también en sesamoidectomías totales, asumiendo que hay que reparar muy bien el componente capsular, plantar, para evitar y dar un poco cierta tensión, primero evitar las lesiones asociadas que podemos causar por iatrogenia en los nervios locales, en el aparato flexor, y repararlo lo más adecuadamente posible para evitar las secuelas si quitamos el sesamoideo lateral de alus varus y si quitamos el sesamoideo medial de alus valgus. Y eso hay que explicárselo al paciente, ¿no? Pero parece que en la literatura, además, hay un capítulo respecto a las osteonecrosis que habla muy bien del tema de los sesamoideos del foot and ankle, creo que era del 2019, y que los resultados son bastante satisfactorios, creo que en torno al 90-95% de los casos con sesamoidectomías unilaterales, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta y quitarle un poco el miedo, ¿no? Pero creo que hay que valorar todo el cortejo de lo que ha podido llevar a esa lesión del sesamoideo. Y luego también la resonancia nos va a aportar eso, cuando tenemos dudas de si es una fractura o si es un bipartito, la resonancia nos aportará si hay edema, pues pensaremos en una fractura. No tengo experiencia, pero en las ponencias del STEPWAL de hace poco, ahí se habló de esto, ¿no? Y había un ponente que tenía muy buena experiencia con osteosíntesis sobre fracturas. Yo no la tengo y me parece bastante difícil, y de hacerlo lo haría obviamente en el sesamoideo lateral, que es más abordable, ¿no? Y no en el lateral. Voy a hacer la pregunta un poquito más específica. Cuando tenemos un descenso de primer metatarsiano y patología en los sesamoideos, confirmada por resonancia, fractura o necrosis, ¿actuáis en la elevación del primer metatarsiano, como ha comentado Joseto, o en el sesamoideo, o en ambos? Roberto, ¿qué opinas tú? Bueno, yo por complementar, yo creo que nos mienten. Es decir, dicen, no, solo me puse el tacón para el acto religioso. Y es mentira, se estuvieron toda la boda bailando con ese pedazo tacón y luego se llevaron las manoletinas para la comida. Es mentira. Bueno, ahora hablando un poco más en serio. A 6 semanas vista, yo creo que, como todos habéis dicho muy bien, una actitud conservadora. Infiltraciones y plantilla. Y le recitas y vas viendo cómo va. Si la cosa no funciona con el tratamiento conservador, 1 o 2 infiltraciones, le hago la reso. Y luego empezamos ya con las particularidades de cada caso individual. ¿Qué tipo de paciente tienes delante? Si tiene una gran verticalidad del primer meta, si es un cabo leve, como pone la radiografía en carga del caso clínico, es un cabo muy leve,
con un ángulo de costa Bartani casi normal, pues yo iría, como dice Andrea, simplemente pasados unos meses con fracaso del tratamiento conservador, a explicarle en qué consiste la exéresis del sesamoideo medial con un postoperatorio muy rápido, más rápido que otras técnicas quirúrgicas. Si por desgracia tiene una verticalidad del primer meta en la radiografía en carga muy marcada, pues bueno, otra opción es explicarle técnicas quirúrgicas de levantamiento del primer meta. Yo creo que tendría que ser en este caso quizás una paciente con pie cabo, pero ya un cabo muy marcado y quizás hasta que fue una boda y ya tenía algo neurológico, por poner un ejemplo, ¿eh? Y que encima se puso tacón y ya la acabó de arreglar. Y ahí osteotomías de ascenso del primer meta, alguna que he hecho, pues me ha ido bien. No tengo experiencia, como dice Joseto, en el peroneo lateral largo, que también influye biomecánicamente. Bueno, seguimos. Vamos a hablar, si os parece, un poquito de la hipoplasia de los metatarsianos. Yo creo que Joseto tenía alguna experiencia y nos quería comentar algo sobre el tratamiento. Y yo creo que con este tema lo dejamos. Joseto, tienes la palabra. Bueno, pues a ver, he operado un caso y tengo en lista de espera otro, ¿vale? Bueno, y algún otro hemos visto y, bueno, entonces os voy a explicar un poquito, porque he hecho yo una especie de protocolo o de las distintas opciones que he revisado recientemente en la literatura al respecto, ¿no? Entonces, obviamente, primero de todo, que sea sintomático. Pero aquí a veces no genera excesivo dolor, pero sí genera dolor psicológico, que diría yo, ¿no? Pues es un problema, muchas veces mayoritariamente suelen ser mujeres, ¿no? Entonces el tema estético le retrae a nivel social, que no quieren ir a la playa porque no quieren enseñar ese pie, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto cuando ya trasciende un poco de lo estético y ya afecta a esa esfera, y más si además tuviera sintomatología, ¿no? por una distribución de cargas inadecuada, pues yo creo que hay que plantear la cirugía, ¿no? Y partiendo de esa base, intentaríamos obviamente primero tratamiento conservador, pero lo conservador no va a quitar lo estético si le afecta psicológicamente. Sí que están descritas, igual Javi sabe más de esto, pues se pueden usar unas ortesis que simulan muy mucho un pie más natural, que sustituyen, o sea, son verdaderas obras de arte. Si os metéis en internet las podéis ver. Entonces son prótesis con color carne, con su uña, que la verdad que estéticamente pasan por unos dedos casi normales, ¿no? Pero eso no corregiría la parte biomecánica, solo el componente estético. Si ya nos tenemos que meter a tratar ya por el tema, lo que es biomecánico, entonces, bueno, ahí se plantean distintas alternativas, ¿no? Si la braquiametatarsia no es muy marcada, pues se puede intentar, si estaría justificado, un acortamiento de los radios vecinos, para no tener que hacer igual, si te planteas un alargamiento, tanto alargamiento, ¿no? Y luego, ¿cuánto alargamiento se puede hacer en un paso o hacerlo gradualmente, ¿no? Porque tenemos aquí las dos ramas de tratamiento posibles quirúrgicos, ¿no? Que sería un alargamiento en un único tiempo o alargamiento progresivo con ayuda de un minifijador externo. Entonces, parece que la teoría es que cuando es más de 1,5, 1,8, pues que habría que plantear tratamiento con alargador, con un minifijador externo. Entonces, el caso que teníamos nosotros era un entorno a 1,5, 1,8, y lo que dice la literatura es que lo que tienes que hacer es, pues tú intraoperatoriamente entras, abres el espacio, haces la osteotomía donde crees que necesitas hacer la osteotomía y haces una distracción, ¿no? Entonces, pues yo en este caso hice una distracción hasta un máximo de 1,5 puedes hacer, ¿no? Igual, primero haces medio, esperas un ratito, pues unos 10 minutos, y luego habría que valorar vascularmente cómo se comporta ese dedo. Si vemos, luego, pasado unos 10 minutos, alargas un poquito más hasta llegar a lo que tú consideras, ¿no? Sueltas la isquemia y ves cómo se comporta el dedo. Obviamente, si hay un sufrimiento isquémico, manteniendo esa distracción, metes un distractor en el espacio que quieres alargar, y si de repente ves que el dedo se queda isquémico, pues eso es un dato para pensar que estás alargando excesivamente para hacerlo en un tiempo, entonces tienes que ir con el arma preparada por si debieras utilizar un fijador, ¿no? Pero bueno, yo en mi experiencia, en el caso este que he tenido, no hizo falta, entonces nos planteamos qué tipo de injerto poner, ¿no? Entonces, revisando un poco la literatura, hay gente que habla de injerto tricortical de cresta ilíaca. Eso a mí
personalmente, en mi experiencia personal, creo que es muy difícil conseguir un injerto tricortical para meterlo ahí. Y he visto un artículo de un americano que usa injerto de peroné. Yo en caso concreto que usé del calcáneo, y la verdad que me fue bien, pero la verdad que la obtención es un poco complicada. Y viendo, ya os lo pasaré, esta revisión que he hecho yo, y el injerto de peroné me parece mucho más fácil de conseguir y ese sí que puede ser totalmente cortical, o sea, con toda la esfera, me refiero, 360 grados. Y luego, otra cosa importante, con el fijador externo, cuando se quita, bueno, se suele normalmente asociar una aguja de Kirchner que atraviesa el dedo y la metatarsofalangica, ¿no? Porque realmente puede haber problemas luego de sensación en el plano sagital de ese dedo o incluso en el plano lateromedial, ¿no? Entonces, muchas veces cuando quitan el fijador mantienen esa aguja un tiempo y yo también lo utilicé y así lo hice y no he tenido ningún problema. Y luego siempre puede haber obviamente pseudoartrosis o fracturas porque es una zona debilitada. Yo en mi experiencia de un único caso no la he tenido, ¿no? Eso es un poco lo que he revisado y un poco lo que hay, ¿no? Y que, vamos, ¿Alguno tiene otra experiencia? ¿Tiene experiencia con alargamiento de hipoplasia de metatarsianos? Yo solo he hecho un caso y acabó en pseudoartrosis con un minifijador externo que quedó muy bien. Efectivamente puse una aguja para evitar la luxación metatarsofalangica. Quedó muy bien radiológicamente para evitar la luxación metatarsofalangica en el alargamiento, pero luego no consolidó. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos perdido a Andrea en el camino. ¿Azadúa quiere decir algo? Sí, Juan. Andrea, porque Andrea suele publicar una serie de casos que tienen ellos realizados sobre este tema, justo. Y ellos justo explicaban todo lo que se ha comentado, que ellos hacían un alargamiento con fijador con un tutor y pues todo el tema de la aguja para evitar las luxaciones. Yo, por lo menos cuando lo he hecho, me he guiado por lo que me ha contado Andrea, la experiencia que ellos tenían. Nosotros también hemos hecho 2 alargamientos y los 2 han sido con fijadores. Pero bueno, es una pena que Andrea no esté porque ellos tenían una serie... Pues sí, casualidad. Bueno, entonces nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra participación, por vuestra disposición. A mí me ha servido para aprender muchas cosas y yo espero que a la gente que nos vea pues le suceda lo mismo. Y nada, cuidaros mucho y a ver si nos vemos pronto y nos podemos dar un abrazo, ¿vale? Ojalá que sí. Venga. Un abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.